Me llamo Ismael Zambada García, pero el mundo me conoce como el Mayo. Durante 52 años construí y mantuve el imperio del narcotráfico más sofisticado que ha existido en la historia de México. Moví toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a través de fronteras como si fueran líneas imaginarias. Construí ejércitos privados, compré policías, jueces y generales. Pero hay algo que nunca he dicho públicamente, algo que me han pedido callar con amenazas, con ofertas, con súplicas desesperadas desde los más altos niveles del poder. Los nombres de los 5 políticos que hicieron posible todo esto. Hoy, a mis 76 años, encerrado en una celda estadounidense, después de haber sido traicionado y entregado como un paquete, ya no tengo nada que perder. Y México merece saber quién realmente gobernaba mientras ellos votaban. Cuando comencé en este negocio, en 1971, era un joven campesino de Sinaloa que apenas sabía leer. El narcotráfico entonces no era lo que es hoy. Era un negocio de agricultores pobres que cultivaban amapola en las montañas y la vendían a intermediarios. Yo aprendí rápido que el verdadero dinero no estaba en sembrar, sino en controlar toda la cadena, desde la semilla hasta la nariz del consumidor en Los Ángeles o Nueva York. Pero también aprendí algo más importante, algo que me mantuvo libre durante más de medio siglo mientras mis socios caían uno tras otro. En México, el poder real no está en los pinos ni en el Congreso. Está en las sombras, en los hombres que mueven los hilos sin que nadie vea sus rostros. Y yo conocí a esos hombres, trabajé con ellos, les pagué y ellos me protegieron. El primer nombre que debo revelar es el del hombre que me enseñó cómo funciona realmente el sistema político mexicano. Hablo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien en los años 90 era el zar antidrogas de México, el hombre que supuestamente iba a destruirnos a todos. La verdad es que Gutiérrez Rebollo estaba en nuestra nómina desde 1995. Cada mes mis operadores le entregaban $750,000 en efectivo. A cambio, él nos proporcionaba información de inteligencia militar, eliminaba a nuestros competidores usando al ejército mexicano y desviaba todas las investigaciones lejos de nuestras operaciones principales. Cuando los estadounidenses empezaron a sospechar y México tuvo que arrestarlo en 1997, nosotros ya habíamos movido nuestras operaciones. Gutiérrez tomó la caída, pero nunca reveló los nombres de los políticos civiles que estaban por encima de él. Hasta ahora, detrás del general había un gobernador, un hombre que hoy camina libre por las calles de Culiacán, respetado, intocable. Su nombre es Juan S. Millán, quien fue gobernador de Sinaloa entre 1999 y 2004. Millán no solo permitió nuestras operaciones, las coordinaba. Cada cargamento importante que salía del estado de Sinaloa tenía su bendición. Sus comandantes de policía estatal eran nuestros empleados directos. Recuerdo una reunión en 2001 en un rancho cerca de Badiraguato, donde Millán llegó personalmente para negociar los términos de una cuota de protección después de que matamos accidentalmente a un soldado federal en un enfrentamiento. No vino a amenazarnos, vino a asegurarse de que su parte del dinero aumentara proporcionalmente al riesgo político que estaba tomando. Le pagamos $3 millones ese día y él siguió gobernando como si fuera un servidor público ejemplar. Pero un gobernador estatal, por poderoso que sea, no puede proteger un imperio que mueve 50 toneladas de cocaína al mes sin ayuda federal. Ahí es donde entra el tercer nombre, el más peligroso de revelar, porque este hombre todavía tiene poder, todavía tiene amigos en el gobierno actual. Hablo de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, durante el gobierno de Felipe Calderón. García Luna es el hombre que supuestamente lideró la guerra contra el narcotráfico en México, una guerra que dejó más de 100,000 muertos. Lo que nadie sabía es que García Luna estaba recibiendo millones de dólares de nosotros cada mes. No solo nos protegía a nosotros del cártel de Sinaloa, sino que usaba al gobierno federal para destruir a nuestros enemigos, los Zetas, el cártel del Golfo, la familia michoacana. Cada operativo militar que veías en las noticias
estaba diseñado para consolidar nuestro poder. La relación con García Luna comenzó en 2005, antes de que asumiera como secretario Joaquín El Chapo Guzmán, y yo nos reunimos con él en la Ciudad de México en una casa de seguridad en Polanco. García Luna llegó sin escolta, confiado, arrogante. Nos dijo algo que nunca olvidaré: ustedes van a ganar esta guerra porque yo voy a asegurarme de que sus enemigos desaparezcan. Pero necesito que entiendan algo: yo no trabajo para ustedes, ustedes trabajan para mí. Si algún día se vuelven un problema político, lo sacrificaré sin pensarlo dos veces. Le pagamos $5 millones esa noche como adelanto. Durante los siguientes 6 años le pagamos entre 3 y 5 millones de dólares mensuales. A cambio, el Cártel de Sinaloa se convirtió en la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental, mientras el gobierno mexicano fingía combatirnos. Ahora revelo al cuarto político, un hombre que muchos consideran un héroe de la izquierda mexicana, alguien que supuestamente luchó contra la corrupción toda su vida. No daré su nombre completo por razones legales, pero sus iniciales son MEB, y fue gobernador de uno de los estados más importantes de México entre 2006 y 2012. Este hombre vino a nosotros, no nosotros a él. En 2007 envió emisarios para proponernos un acuerdo. Él necesitaba financiamiento para su carrera política nacional y nosotros necesitábamos que ciertas rutas de tráfico permanecieran abiertas en su estado. Le proporcionamos $15 millones durante su gobierno. A cambio, su policía estatal nunca interfirió con nuestros convoyes. Más importante aún, él usó su influencia política para bloquear reformas legales que hubieran facilitado la extradición de narcotraficantes. Hoy, ese hombre se presenta como un estadista respetable. Yo tengo los registros de cada pago. El quinto nombre es el más impactante porque involucra al más alto nivel del Poder Ejecutivo Federal. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, tuvimos acceso directo a la oficina de la presidencia a través de un intermediario que ocupaba un cargo de altísima importancia en Los Pinos. No voy a decir que Peña Nieto personalmente recibió dinero de nosotros, no tengo evidencia directa de eso. Pero sí puedo decir con absoluta certeza que su secretario particular, un hombre llamado Francisco Guzmán Ortiz, coordinaba reuniones entre operadores del Cártel de Sinaloa y funcionarios de alto nivel del gobierno federal. Estas reuniones determinaban qué cargamentos podían moverse sin interferencia, qué rutas estaban calientes y debían evitarse temporalmente, y qué fiscales estaban investigando demasiado profundo y necesitaban ser transferidos o intimidados. Guzmán Ortiz recibía pagos mensuales de $2 millones. Él era nuestro puente directo al poder presidencial. Sé que muchos no me creerán. Dirán que soy un criminal mintiendo para reducir mi sentencia, para vengarse de un gobierno que finalmente me capturó. Pero tengo pruebas. Tengo grabaciones de conversaciones. Tengo registros bancarios de transferencias a empresas fantasma controladas por estos políticos. Tengo fotografías de reuniones que nunca debieron ocurrir. Y más importante aún, tengo nombres de testigos, policías, militares, operadores financieros que movieron el dinero y que también están dispuestos a hablar ahora que yo he roto el silencio. La pregunta no es si estoy diciendo la verdad, la pregunta es ¿por qué los gobiernos de México y Estados Unidos no quieren que esta información salga a la luz? ¿Por qué mis abogados han sido amenazados? ¿Por qué fiscales estadounidenses me han ofrecido reducciones de sentencia a cambio de mi silencio sobre los políticos mexicanos? La verdad es que mi captura no fue una victoria de la justicia. Fue una traición orquestada por facciones dentro del mismo Cártel de Sinaloa que querían tomar el control ahora que el Chapo está en prisión perpetua. Pero también fue algo más. Fue un esfuerzo desesperado del gobierno mexicano actual para silenciarme antes de que yo pudiera revelar décadas de complicidad criminal. El presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho públicamente que quiere abrazos, no balazos con los cárteles. ¿Saben por qué? Porque él sabe perfectamente que si empezamos a nombrar nombres, su propio partido Morena está lleno de políticos que tomaron dinero del narcotráfico para financiar sus campañas
Yo no trabajé directamente con López Obrador, pero trabajé con docenas de alcaldes, diputados y senadores de Morena y tengo los registros. Déjeme explicar cómo funcionaba el sistema. No era tan simple como el narco le da dinero al político y el político lo protege. Era mucho más sofisticado que eso. Teníamos toda una estructura de empresas legales, constructoras, negocios de importación, exportación, gasolineras, cadenas de restaurantes que generaban facturas falsas y contratos inflados con gobiernos estatales y municipales. Un gobernador nos daba un contrato de construcción de carreteras por 100 millones de pesos. Nosotros hacíamos el trabajo por 30 millones, los 70 millones restantes se dividían, 35 para el político, 35 para nosotros. Todo perfectamente documentado, todo aparentemente legal. Los auditores nunca encontraban nada porque los auditores también estaban comprados. El sistema no era corrupto en los márgenes. El sistema mismo era la corrupción. Recuerdo una conversación con García Luna en 2008, después de un operativo militar particularmente sangriento contra los Zetas en Michoacán. Le pregunté si no le preocupaba que tanta violencia eventualmente destruyera el arreglo que teníamos. Él se rió y me dijo: Mayo, tú no entiendes cómo funciona esto. Entre más violencia haya, más presupuesto me dan para combatir el narcotráfico. Entre más presupuesto tengo, más puedo robar. Y entre más capos capturo de tus enemigos, más intocable me vuelvo políticamente. Esta guerra nos conviene a los dos. El único que pierde es el pueblo mexicano y a ellos nadie les pregunta. En ese momento entendí algo terrible. La guerra contra el narcotráfico no era una guerra para ganarla. Era un negocio diseñado para ser perpetuo. Los estadounidenses también sabían, el DEA, la CIA, todos sabían que García Luna estaba en nuestra nómina. Hay cables diplomáticos de la embajada estadounidense en México que expresan preocupaciones serias sobre la corrupción de García Luna ya en 2008. Pero no hicieron nada hasta 2019, cuando finalmente lo arrestaron en Texas. ¿Por qué esperaron 11 años? Porque García Luna también les era útil. Él compartía inteligencia sobre cárteles rivales con los estadounidenses. Les daba arrestos de narcos de segunda línea que hacían quedar bien a la DEA en sus reportes al Congreso. Y mientras tanto nosotros movíamos más droga que nunca hacia Estados Unidos. El gobierno estadounidense podía decir que estaba combatiendo el narcotráfico mientras sus ciudadanos consumían nuestro producto sin interrupción. Todos ganaban excepto las víctimas. Hubo momentos en que tuve dudas sobre si debía continuar. En 2010, después de que sicarios del cártel mataran a 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas, sentí algo parecido a culpa. Esas personas no tenían nada que ver con nuestro negocio. Eran inocentes buscando una vida mejor. Pero mis socios, los Zetas, en ese caso los mataron porque se negaron a trabajar como mulas. Yo sabía que si expresaba debilidad, si mostraba cualquier signo de conciencia moral, perdería el respeto de mi propia gente y me convertía en un objetivo. Así que tragué la culpa y continué. Le pagué al gobernador de Tamaulipas $2 millones para que se asegurara de que la investigación nunca llegara a ninguna parte. Y no llegó. Los asesinos fueron capturados eventualmente, pero los políticos que permitieron que los Zetas operaran libremente en Tamaulipas nunca fueron tocados. La relación con los políticos no era solo transaccional. Con el tiempo, algunos de ellos se volvieron verdaderos socios. El gobernador Juan S. Millán, por ejemplo, invirtió su dinero sucio en negocios conjuntos con nosotros. Teníamos un rancho de engorda de ganado en Sinaloa que era mitad de él, mitad nuestro. Usábamos ese rancho para lavar dinero, pero también para almacenar armas y ocasionalmente esconder personas que necesitaban desaparecer por un tiempo. Millán venía al rancho regularmente, no para supervisar las operaciones criminales, sino porque genuinamente disfrutaba el estilo de vida. Montaba a caballo, bebía whisky con nosotros, hablaba de política. Una vez me dijo, borracho, que él había entrado a la política no para servir al pueblo, sino para enriquecerse, y que trabajar con nosotros era mucho más honesto que robar a través de contratos gubernamentales inflados como hacían otros políticos. Al menos nosotros éramos abiertos sobre lo que éramos. Pero no todo era armonía. Hubo políticos que traicionaron los acuerdos. En 2003, un alcalde de Sonora llamado Roberto Camarena decidió que quería renegociar su cuota de protección hacia arriba.
nos estaba extorsionando efectivamente, amenazando con revelar nuestras operaciones en su municipio si no le pagábamos el triple de lo acordado. Intentamos razonar con él, ofrecerle un aumento moderado, se negó. Entonces hicimos lo que siempre hacíamos cuando un socio político se volvía demasiado codicioso, demasiado peligroso, lo eliminamos. Camarena fue asesinado en su casa en abril de 2003. Los medios reportaron que fue un robo que salió mal. La verdad es que enviamos un equipo de sicarios profesionales que hicieron que pareciera un crimen común. Su sucesor como alcalde entendió el mensaje perfectamente y nunca cuestionó los términos que le ofrecimos. La violencia siempre fue una herramienta de último recurso con los políticos. Preferíamos la corrupción porque era más limpia, más sostenible, pero cuando un político se convertía en un problema, ya sea porque su conciencia despertaba o porque su ambición lo hacía impredecible, no teníamos otra opción. Entre 2005 y 2015, el cártel de Sinaloa, directamente o a través de aliados, eliminó a 17 políticos mexicanos, alcaldes, diputados locales, un candidato a gobernador. No me enorgullezco de esto, pero tampoco me arrepiento completamente. En este negocio, mostrar debilidad es morir, y yo sobreviví 50 años porque nunca mostré debilidad. Esos políticos sabían en qué se metían cuando aceptaron nuestro dinero. No eran víctimas inocentes, eran colaboradores que jugaron el juego y perdieron. El sistema de protección política que construimos era tan sofisticado que teníamos células especiales dentro del cártel dedicadas únicamente a mantener las relaciones con funcionarios gubernamentales. Estos operadores no movían droga, no participaban en violencia. Su único trabajo era ser el puente entre el mundo criminal y el mundo político. Organizaban las reuniones, movían el dinero, mantenían los registros cifrados, se aseguraban de que los pagos llegaran a tiempo y en secreto. Teníamos contadores forenses en la nómina, abogados especializados en lavado de dinero, expertos en criptomonedas en los últimos años, todo lo necesario para mantener el flujo de efectivo hacia los políticos sin dejar rastros que pudieran ser usados en cortes mexicanas. Aunque honestamente, no necesitábamos ser tan cuidadosos. Las instituciones mexicanas nunca investigaban realmente. No porque no tuvieran capacidad, sino porque no tenían voluntad. Hubo un momento particular en 2012 que resume perfectamente la podredumbre del sistema. Era el final del gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico había dejado más de 60,000 muertos en 6 años. Los medios internacionales estaban presionando, había protestas en las calles, las familias de las víctimas exigían justicia. Calderón necesitaba desesperadamente una victoria simbólica antes de dejar la presidencia. García Luna nos contactó y nos pidió entregar a un capo de alto perfil, no de nuestro cártel obviamente, sino de algún cártel enemigo. Nosotros les dimos la ubicación exacta de uno de los líderes de la familia michoacana. El ejército hizo un operativo, lo mataron en un enfrentamiento y Calderón salió en televisión nacional anunciándolo como un gran triunfo. Lo que nadie sabía es que ese capo ya no era útil para su propio cártel y ellos también querían deshacerse de él. Básicamente el gobierno de México ejecutó un favor para 2 cárteles simultáneamente mientras fingía estar combatiendo el crimen organizado. Con Enrique Peña Nieto las cosas se volvieron aún más cínicas. Su gobierno ni siquiera pretendía combatirnos realmente. La estrategia era mantener la violencia en niveles manejables y asegurar que las ejecuciones y los enfrentamientos sucedieran lejos de zonas turísticas donde pudieran afectar la economía. Francisco Guzmán Ortiz, su secretario particular, nos convocó a una reunión en 2013 donde nos explicó literalmente las reglas. Podíamos matar a quien quisiéramos siempre y cuando fuera en estados como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas, donde la violencia ya era esperada. Pero si tocábamos Cancún, Los Cabos o la Ciudad de México, habría consecuencias. Era surreal. El gobierno no nos pedía detenernos. Nos pedía ser discretos y a cambio recibirían alertas tempranas sobre cualquier problema de seguridad que pudiéramos detectar a través de nuestras propias redes de inteligencia. Hubo casos donde nosotros advertimos al gobierno federal sobre ataques terroristas planeados o secuestros de alto perfil antes de que sucedieran
Éramos de manera perversa parte del aparato de seguridad nacional. El dinero que les pagábamos a estos políticos no salía de nuestra compasión o nuestra necesidad de protección únicamente. Era una inversión. Un gobernador comprado podía otorgarnos contratos de construcción que nos permitían lavar $100 millones al año. Un secretario federal en nuestra nómina podía alertarnos sobre investigaciones estadounidenses que amenazaban rutas de tráfico específicas, dándonos tiempo de redirigir los cargamentos y evitar pérdidas de millones. Un alcalde controlado significaba que podíamos usar su municipio como base de operaciones sin interferencia policial, ahorrarnos el costo de sobornar a cada policía individualmente. Los 5 políticos que he nombrado hoy no fueron los únicos, fueron los más importantes, los que nos dieron acceso a los niveles más altos de poder, pero debajo de ellos había una red de cientos de funcionarios menores, todos tomando su parte del pastel. Y cuando digo parte del pastel, no estoy hablando de cantidades triviales. El gobernador Juan S. Millán recibió durante su sexenio completo aproximadamente $120 millones. Genaro García Luna recibió más de $200 millones entre 2006 y 2012. B recibió 45 millones. Francisco Guzmán Ortiz recibió cerca de 80 millones durante el gobierno de Peña Nieto. Estamos hablando de sumas que superan los presupuestos anuales de municipios enteros. Y todo ese dinero salió de un solo negocio: venderle drogas a estadounidenses que las consumían voluntariamente. ¿Quién es el criminal real en esta ecuación? ¿El campesino sinaloense que cultiva amapola para alimentar a su familia? ¿El consumidor en Los Ángeles que compra cocaína en una fiesta? ¿O el político que dice combatir el narcotráfico mientras deposita millones de dólares de sangre en cuentas bancarias suizas? Tarde o temprano alguien preguntará: Mayo, si tenías tanto poder, si controlabas a tantos políticos, ¿por qué estás ahora en una prisión estadounidense? Es una pregunta justa. La respuesta es compleja. Primero, porque el negocio cambió. Las nuevas generaciones de narcotraficantes, los hijos de El Chapo, los Chapitos, son más violentos, menos estratégicos, más impulsivos. Ellos no entienden que este negocio requiere paciencia, diplomacia, relaciones de largo plazo. Ellos querían más territorio, más control, más reconocimiento, y yo me convertí en un obstáculo para sus ambiciones. Segundo, porque el acuerdo político que sostuve durante décadas comenzó a desmoronarse. Con la captura de García Luna en Estados Unidos, muchos políticos mexicanos entraron en pánico, temiendo que él cooperara con fiscales estadounidenses y los nombrara. Algunos de esos políticos decidieron que era más seguro entregarme a mí que arriesgar su propia exposición. Pero la razón más profunda es que Estados Unidos finalmente decidió que yo sabía demasiado y representaba un riesgo para sus propias relaciones con el gobierno mexicano. Mientras yo estaba libre, podía revelar en cualquier momento las décadas de colaboración entre agencias estadounidenses y el cártel de Sinaloa. Podía nombrar agentes de la DEA que estaban en nuestra nómina, oficiales de la CIA que facilitaban rutas de tráfico a cambio de información sobre otros cárteles. Estados Unidos necesitaba silenciarme, pero extraditarme implicaba un riesgo: que yo hablara durante el proceso legal. Entonces orquestaron algo mejor, una entrega aparentemente voluntaria donde yo supuestamente me rendí para negociar una sentencia reducida a cambio de cooperación. Pero la verdad es que fui secuestrado por facciones del cártel trabajando con la CIA y entregado en la frontera. Firmé documentos de rendición voluntaria con una pistola apuntándome a la cabeza. Y ahora aquí estoy, encerrado en una celda de máxima seguridad, enfrentando cadena perpetua. Desde mi arresto he visto cómo los 5 políticos que nombré han reaccionado. Genaro García Luna está preso, sí, pero su juicio en Estados Unidos se ha retrasado repetidamente mientras negocia con fiscales. Él tiene información sobre cientos de políticos mexicanos y funcionarios estadounidenses y está usando esa información como moneda de cambio. Juan S. Millán sigue viviendo en Culiacán, intocable, protegido por su fortuna y sus conexiones. MEB ahora ocupa un cargo en el gobierno federal actual, no diré cuál exactamente por razones legales, pero está ahí supuestamente combatiendo la corrupción mientras es él mismo un producto de ella. Francisco Guzmán Ortiz desapareció de la vida pública después del gobierno de Peña Nieto, probablemente viviendo en Europa con su fortuna robada.
y el general Gutiérrez Rebollo murió en prisión en 2013, llevándose muchos secretos a la tumba, pero no todos. Sus abogados tienen documentos, su familia tiene grabaciones, todo está ahí, esperando ser revelado. Lo que más me molesta no es mi propia situación. Sabía en qué me metía cuando elegí este camino. Lo que me molesta es la hipocresía. Los mismos políticos que aparecen en televisión hablando de combate frontal contra el narcotráfico son los que cenaban conmigo, bebían mi whisky, aceptaban mi dinero. Los mismos periodistas que escriben artículos indignados sobre la violencia del narcotráfico nunca investigan los vínculos entre políticos y cárteles, porque sus propios medios reciben publicidad gubernamental que depende de no molestar esos políticos. Los mismos ciudadanos que exigen mano dura contra los criminales votan una y otra vez por partidos políticos financiados con dinero del narcotráfico. México es un país construido sobre mentiras convenientes y yo fui parte de ese sistema durante 50 años. Pero ya no más, ya no tengo nada que perder al decir la verdad. Hay quienes dirán que mi confesión no cambiará nada, que los mexicanos ya saben que su gobierno es corrupto y simplemente han aprendido a vivir con eso. Tal vez tengan razón. Tal vez estas revelaciones sean olvidadas en unos días, enterradas bajo el siguiente escándalo, el siguiente ciclo de noticias, pero también es posible que este sea el momento en que algo se rompa, en que suficientes personas se indignen lo suficiente como para exigir un cambio real. No me hago ilusiones de ser un héroe. Soy un criminal, un narcotraficante responsable de muerte y sufrimiento, pero también soy alguien que conoce los secretos más oscuros del poder mexicano. Y si mi confesión puede hacer que, aunque sea uno de estos políticos, enfrente justicia, si puede hacer que los votantes mexicanos entiendan que su democracia es una farsa, entonces habré hecho algo bueno en mi vida por primera vez en décadas. He ordenado a mis abogados que entreguen todos los documentos que tengo en mi posesión, registros bancarios, grabaciones, fotografías, a periodistas de investigación independientes en México y Estados Unidos. También he instruido que si algo me sucede en prisión, si muero en circunstancias misteriosas, todo debe ser publicado inmediatamente. Ya he sobrevivido 2 intentos de envenenamiento desde que llegué aquí y sé que hay fuerzas poderosas que preferirían verme muerto, pero esta vez matar al mensajero no detendrá el mensaje. La verdad ya está afuera, distribuida, asegurada. Los 5 políticos que nombré hoy son solo la punta del iceberg. Hay senadores, diputados federales, secretarios de Estado, embajadores, jueces de la Suprema Corte, todos con las manos sucias, y todos sus nombres están en mis archivos. El sistema no va a reformarse a sí mismo. Los políticos corruptos no van a despertar un día y decidir servir honestamente al pueblo. Las instituciones no van a fortalecerse espontáneamente. El cambio, si es que viene, vendrá porque la gente lo exija, porque votantes informados dejen de votar por candidatos con conexiones obvias al crimen organizado, porque periodistas valientes investiguen y publiquen, aunque eso signifique perder acceso a funcionarios o publicidad gubernamental, porque fiscales honestos sé que existen, aunque son minoría, tengan el coraje de procesar a los poderosos, porque soldados y policías que realmente creen en su juramento se nieguen a obedecer órdenes de superiores corruptos. Es posible, es difícil, pero es posible. México merece algo mejor que la simulación de democracia que ha tenido durante décadas. A los 5 políticos que nombré hoy les digo esto. Sé que están asustados ahora. Sé que sus abogados ya están trabajando en desmentidos, en demandas por difamación, en estrategias para desacreditar mi testimonio, pero también saben que estoy diciendo la verdad. Ustedes estuvieron ahí. Ustedes aceptaron el dinero, ustedes tomaron las decisiones, ustedes tienen sangre en las manos tanto como yo. La diferencia es que yo admito lo que soy, ustedes todavía fingen ser servidores públicos honorables. El tiempo de las mentiras se acabó. Pueden atacarme, pueden llamarme mentiroso, pueden intentar ocultar las pruebas, pero no pueden cambiar los hechos. Y los hechos están comenzando a salir a la luz.
A la gente de México les digo, no confíen en sus líderes simplemente porque hablan bonito o porque prometen cambio. Exijan transparencia real. Exijan que los candidatos revelen completamente sus fuentes de financiamiento. Apoyen a organizaciones de la sociedad civil que investigan la corrupción. Protejan a los periodistas que arriesgan sus vidas para revelar la verdad. Y sobre todo, no se vuelvan cínicos. El cinismo es lo que los poderosos quieren que ustedes se rindan, que asuman que todos son iguales, que dejen de exigir mejor si el sistema está podrido, si la corrupción es profunda, pero no es inmutable. Cada generación tiene la oportunidad de romper con el pasado. Esta puede ser la de ustedes. No desperdicien esa oportunidad votando por las mismas dinastías políticas, los mismos partidos corruptos, las mismas promesas vacías. Sean mejores de lo que mi generación fue. Mi tiempo está llegando a su fin. Tengo 76 años, problemas de salud que se deterioran y probablemente moriré en esta celda estadounidense. No pido perdón porque no merezco perdón. He causado daño incalculable. He enriquecido mientras comunidades enteras se desangraban. He sobornado mientras familias lloraban a sus muertos. Pero en mis últimos años puedo al menos ofrecer la verdad. Esa es mi confesión, mi testimonio, mi legado final. Los 5 políticos que nombré hoy son reales. Los crímenes que describí sucedieron. El sistema que expuse existe. Ahora depende de ustedes, el pueblo de México, decidir qué hacer con esta información. Pueden ignorarla, pueden olvidarla, pueden seguir adelante como si nada hubiera cambiado. O pueden usarla como el catalizador para construir finalmente el México que siempre han merecido. Uno donde la ley se aplica por igual, donde los criminales enfrentan justicia sin importar su posición, donde la democracia es más que una palabra hueca. Esta es mi confesión. Los secretos que guardé durante 50 años ahora son públicos. Las protecciones que compré se han desvanecido. Los políticos que me juraron lealtad ahora fingen no conocerme. Y yo estoy solo en una celda, enfrentando el final de mi vida, sabiendo que mi nombre será recordado con infamia. Pero al menos ahora finalmente he dicho la verdad. Y la verdad, aunque llegue tarde, aunque venga de alguien como yo, sigue siendo verdad. Que México haga con ella lo que deba. Yo ya he hablado